Israel está revuelto. Hay una aguda crisis política en el país y en medio de esa aguda crisis también mucho se ha estado especulando, y digo especulando y no informando porque es todo menos eso, acerca de un próximo descubrimiento y anuncio al mundo por parte de Israel del Arca de la Alianza, que dicen ellos será la bomba mediática del siglo XXI. ¿Necesitarán los judíos el Arca de la Alianza para construir su tercer templo? Películas enteras, libros, DVDs, documentales por televisión y sitios de internet se han dedicado a especular sobre la ubicación del Arca de la Alianza o Arca Perdida. Los expertos en profecías han dicho y requete dicho y siguen diciendo que los judíos no pueden construir su tercer templo hasta que no se anuncie al mundo su descubrimiento y la encuentren. ¿Ellos tendrán razón en lo que dicen? No, por supuesto que no. Pecan de ignorantes. El arca no está perdida. Para Indiana Jones y para el mundo estará perdida, pero no para Dios. Él sabe perfectamente su paradero. Él sabe exactamente dónde fue colocada directamente por orden suya. Y algunos judíos que estudian bien su Tanaj también lo saben. Jeremías, el profeta de Dios, fue quien dio la orden de esconderla. En vísperas de la conquista y caída de Jerusalén y del reino de Judá, en ese momento y bajo esas circunstancias, todo el mundo escuchaba a Jeremías, porque veían que la profecía que había dado de la destrucción y cautividad era inminente, que el ejército de Nabucodonosor se aproximaba. Entonces ellos temieron al profeta. Estaba respaldado por Dios, tenía autoridad y respeto. Jeremías, como decimos en lenguaje popular, estaba pegado, pegadísimo. Lo que Jeremías hablara se volvía trending topic, rapidito. Se hacía tendencia entre el pueblo en aquel momento, porque se entendía venido de parte de Dios. Entonces, el arca rápida y estratégicamente fue escondida. Esta pintura que ven representa las dos cámaras subterráneas debajo de la superficie del monte del templo, donde están escondidas tanto el arca de la alianza como la menorá. Se ve ahí a un grupo de coanims, de sacerdotes, llevando la menorá a su escondite, mientras que otros coanims están haciendo retroceder una piedra maciza que sellará la cámara y protegerá el recipiente sagrado para las generaciones futuras. Ya 70 años más tarde, cuando regresaron con Esdras y construyeron su segundo templo en el año 516 a.C., dedicándolo a Hashem, ellos lo hicieron sin el arca. Y ese segundo templo estuvo en pie durante aproximadamente 586 años sin el arca hasta su destrucción. Nunca más la tuvieron. Entonces, 453 años después, 4 siglos y medio, Pompeyo, el general romano, llegó a Jerusalén en el año 63 a.C. y después de asesinar a los sacerdotes del templo, pese a ser advertido, porque fue advertido de las posibles consecuencias de entrar a ese lugar sagrado, al Sancta Sanctorum, el lugar santísimo, pero él entró de todos modos porque le dio la gana, porque él era quien era, el gran Pompeyo. Cuando entró, se sorprendió al no encontrar nada, un recinto vacío. Así es, el lugar santísimo en ese segundo templo estaba totalmente vacío. No había ninguna arca, ni estatua de ninguna deidad. En la mente de cualquier buen pagano idólatra se esperaría encontrar, pero no había nada. Lógico, a los judíos les estaba y les está prohibido en la Torá hacer cualquier imagen tallada.
Y como lo que menos querían era perder lo más sagrado y preciado que tenían, que era el arca, que simbolizaba la presencia de Dios entre su pueblo, entonces la escondieron. Pero Pompeyo perdió la cabeza, literalmente. Poco tiempo después de haber entrado al lugar santísimo, perdió la cabeza en Egipto, donde los Ptolomeos lo asesinaron. De paso, amigos, ese mismo templo sin arca fue el mismo que unos 90 y pico de años después Jesús visitó, en el que predicó y del que echó en 2 ocasiones a los vendedores y cambistas. Él se refirió a ese templo como mi casa y dijo mi casa, y ahí ya no estaba el arca de la alianza. Así que el mito ese de que el arca tiene que ser hallada para que los judíos reconstruyan su templo es solo eso, un mito. ¿De dónde sacan eso? Interesante pregunta, ¿verdad? Las respuestas podrían ser igualmente interesantes. La pregunta es, ¿existe el arca todavía? Y si es así, ¿dónde se encuentra? La Biblia no lo dice. Hay varias teorías de que existen réplicas del arca, pero ninguna de estas teorías ha sido probada aún. También hay otras teorías en cuanto a dónde el arca auténtica pudiera estar oculta. Las posibles ubicaciones del arca, según algunos expertos cristianos, incluyen Jordania, Etiopía, Babilonia, Egipto y más recientemente Yemen. Como dijimos, ciertos judíos particularmente religiosos saben bien que está escondida y saben bien dónde está escondida, en algún lugar debajo del monte del templo. En vez de seguir viendo o leyendo a estos tontos escritores de profecías, tome usted mismo una Biblia católica como esta. Y digo católica porque ahí están los deuterocanónicos. Y busque el segundo libro de los Macabeos, capítulo 2, porque ahí se habla de eso. Los Macabeos serán libros apócrifos, pero no por ello inútiles, señores. Son libros históricamente fidedignos. Y ahí se dice que el arca fue ocultada por Jeremías en el año 586 a.C., poquito antes de la destrucción de Jerusalén por los babilonios, antes que llegara el ejército de Nabucodonosor. Jeremías le dijo claramente a los que iban al cautiverio que cuando regresaran, que no trataran de buscarla, que el arca sería olvidada y que su lugar sería desconocido durante muchos años, hasta que Dios finalmente reuniera de nuevo a todo Israel y decidiera revelar su ubicación. Él mismo lo haría. Entonces, desde que David trajo el arca a Jerusalén, el monte Moria ha sido su lugar designado y lo sigue siendo. Dios no ha designado otro lugar. Así que los judíos pueden ya reconstruir su tercer templo. Y de hecho lo van a hacer pronto sin el arca, cuando aparezcan, eso sí, los 2 testigos. Estos 2 individuos son determinantes para la localización correcta del tercer templo, que no es donde ordinariamente se ha creído que es. Por eso es que esos informes noticiosos de supuestos expertos que circulan por ahí, esos videos sensacionalistas que suben a las redes de que pronto será revelada el arca de la alianza, de que hallaron el arca de la alianza, o que el gobierno israelí pronto comunicará al mundo que fue hallada el arca de la alianza. Mire, aproveche más su tiempo viendo El Señor de los Anillos que viendo esos videos o leyendo esos informes tontos y baratos. Primero que todo, el arca no está perdida. Segundo, el arca no saldrá de donde está, sino hasta el comienzo del reinado real del Mesías, al comienzo del milenio, cuando Él vuelva y termine Él mismo de reunir a los dispersos que hayan quedado aún regados por ahí, en cualquier parte, incluyendo las tribus perdidas
y las reúna en su tierra ancestral. Ahí entonces saldrá a la luz dónde estuvo el arca de la alianza escondida. Antes no. Amigos, la actual tendencia hacia una construcción de un templo judío después de 1900 años es parte de las señales de que estamos aproximándonos al tiempo del fin rápidamente. Maranata, Jesús viene pronto.